Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Antes de empezar sobre el tema que nos ocupa, debería decirle al señor Ferreira que eso de hablar de justicia fiscal aquí, complicado partiendo de su grupo, ¿no? Cuando tienen ustedes y les han condonado 15.000 euros a los ricos de Cataluña. Y no se olvide que los pobres seguimos aquí en Extremadura. Eso que quede constancia. Entiendo que con respecto a la propuesta, entrando en materia, la propuesta de pronunciamiento que nos traen aquí a consideración, la misma debe recoger la enmienda que le hemos presentado. Toda vez que, como bien dicen, pues ahora está un poquito floja con la enmienda, pues podrá ayudar. Guardamos silencio, por favor. Como bien dice en la proposición, la subida o bajada del salario mínimo interprofesional es una prerrogativa del Gobierno central. Es decir, el Gobierno de Extremadura poco puede decir. También exponen que el salario, que en su artículo 27 viene estipulado el salario mínimo interprofesional y viene perfectamente con una serie de parámetros. Parámetros que les tengo que preguntar a ustedes si ustedes lo tienen en cuenta o su Gobierno lo tiene en cuenta para hacer un incremento de casi 344 euros por persona, por 80.000 personas. Oye, sería lo mejor, pero ¿de dónde? Yo creo que nosotros lo que podamos dejar de decir o dejar de decir no va a ayudar nada. Será el Gobierno central el que tome la decisión. Por lo tanto, es una cosa que no depende de nosotros y yo creo que esta proposición es un poco una inocentada. Hoy, aprovechando el día 28, dice, bueno, si cuela, cuela y se la metemos. Lo que sí es cierto es que el que suba el salario mínimo interprofesional desde febrero, tenemos la guerra de Ucrania y de Rusia y tenemos una inmensa inflación. Entonces, evidentemente, con esta medida del salario mínimo, el incremento del salario, pues evidentemente queda coja, ¿no? Queda coja precisamente por el tema de la inflación. Desde nuestro entender, de forma razonable y basándonos en el sentido común, entendemos que debemos subir no solamente los salarios los salarios, sino todos los salarios, incluso los más bajos. Esta subida no debe conllevar una destrucción del empleo, que es lo más importante. Por ello, esta medida debe venir acompañada de una reducción de cargas a las cargas fiscales y de otro tipo a las empresas. Todo eso ya se lo ha dicho hace un momento la señora presidenta de la Junta de Extremadura, doña María, en ese sentido, diciéndole que muy bien, que hay que ayudar a las empresas y que hay que levantarles un poco el pie, que cojan aire y que cojan músculo para llevar a cabo las posibles reformas. Que sí, que sería conveniente el salario, pero para ello las empresas tienen que tomar aire. Razón por la cual nosotros le hemos considerado y le hemos planteado esa enmienda y una serie de medidas, ¿no? España como tal tiene, la primera sería, España como tal tiene las competencias en política monetaria y económica supeditadas al Banco Central Europeo, entidad que ha subido los tipos de interés y ha subido el famoso Euribor como primera medida para aumentar el aumento de la inflación. Entonces, por esa razón, si lo vemos así, el Banco Central Europeo está en contra de subir el salario mínimo interprofesional, visto así. Una segunda medida sería el aumento como ustedes tienen esa voraz recaudación, pues evidentemente cabría para ayudar un poco al tema sería la bajada de impuestos indirectos en este caso, como el IVA, cosa que han venido haciendo, pero es curioso que deben bajar no solamente el IVA en los alimentos, sino en mucho más materias. Lo que sí es curioso que, viniendo para acá, esta mañana, nos hemos encontrado con la sorpresa de que en enero el Gobierno va a subir el IVA de las gasolinas y de sus derivados y probablemente del IVA en la energía. No sé en qué este Gobierno sea que está jugando. La tercera medida es bajar los tipos de interés, que gracias a Dios, entre el Gobierno del Partido Popular y del Gobierno de Vox, hemos implementado esta medida en Extremadura y evidentemente esto favorecerá a lo que es la economía extremeña. Y luego toda esa medida, lo último como tal, sería el incremento del salario, pero para que tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo recomiendan no aplicar esta medida, ya que en vez de solucionar el problema, el aumento de la inflación, lo agravaríamos. Si aumentamos los salarios, aumentamos más la inflación. Por ello, el incremento del salario mínimo profesional tendría unas consecuencias nefastas en ese sentido. En primer lugar, sería más caro contratar para las empresas y para los empresarios, por lo tal,
lo que entendemos, y por eso le hemos presentado la enmienda, es que tenemos que reducir las cotizaciones a los empresarios y así compensar así el aumento de unos con otros. De no ser así, pues evidentemente aumentaría más el paro. La segunda consecuencia es que los salarios mínimos interprofesionales, el mínimo, estaría casi igual que el de los trabajadores cualificados. Entonces, evidentemente, eso se premiaría a la persona que no se ha esforzado y provocaría, lógicamente, que los trabajadores cualificados pues, reivindicase también su incremento salarial. Es por ello que, por eso le digo que que no solamente se aumente el salario del salario mínimo interprofesional, sino el de todos los profesionales. Por este motivo, también hay que tener en cuenta que el Banco de España alerta de que una subida del salario mínimo interprofesional provocaría el aumento del paro de los trabajos menos cualificados y del empleo juvenil, ya que tendría prácticamente el mismo coste contratar a una persona cualificada que a una persona no cualificada. Entonces, a la vista de todo lo expuesto, la empresa contratará siempre, evidentemente, al más cualificado y con más experiencia y le pagaría exactamente lo mismo que a uno menos cualificado. Por todo ello, a razón de lo expuesto, sopesen su propuesta, atiendan para bien lo que le hemos propuesto nosotros y, en base a eso, pues procederemos a votarla a favor o en su contra. Muchas gracias.